buenas tardes. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada El multiverso cautelar en el incidente de reparación integral. Las medidas cautelares son institutos transversales de orden procesal que se materializan a través de una decisión judicial antes, durante o después de un proceso para asegurar o garantizar la eficacia de los derechos objeto de controversia judicial, cualquiera que sea su linaje. Su fundamento normativo se encuentra en los artículos 2, 29 y 229 superiores y en la legislación procesal de cada especialidad. Verbigracia los artículos 92 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, 590 y siguientes del Código General del Proceso. Además, la forma de solicitar cautelas, disponer su decreto y atender su práctica yace en la aplicación, entre otros, de los principios de legalidad y sospecha del deudor. Visto lo anterior, resulta propicio establecer la aplicación de la sentencia T-230 de 2024 en el incidente de reparación integral, al momento de resolver las solicitudes cautelares en procura de evitar que la insolvencia del deudor constituya un obstáculo para garantizar la reparación de los daños irrogados a la víctima y además garantizar un estándar razonable de indemnización integral, frente a lo cual resulta pertinente determinar la naturaleza de los perjuicios que serán objeto de reparación. En tanto, la identificación de la tipología de los daños permite decantar los alcances de la tasación. Ahora, la procedencia de las medidas no pecuniarias que deben tener lugar según cada caso concreto. Así las cosas, la naturaleza del daño y la finalidad cautelar conforman una simbiosis jurídica a partir de la cual se traza la ruta judicial adecuada que permite garantizar la indemnización que se pretende obtener con el incidente de reparación integral y para lo cual resulta indispensable la aplicación integral de las disposiciones y normas que reglan desde escenarios procesales diferentes los institutos cautelares. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor José Fernando Ortiz Remolina. El doctor José Fernando es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en responsabilidad civil de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial y en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario. Actualmente se desempeña como juez noveno civil del circuito de Bucaramanga. Doctor José Fernando, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias al doctor José Camilo Flores Rodríguez, profesional universitario de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Para efectos entonces de que demos inicio precisamente a esta charla, me permito entonces compartirles la presentación a partir de la cual vamos entonces a iniciar nuestro diálogo. Con dicho propósito, pues entonces indicar que la sentencia, digamos, que nos concita en este momento es precisamente la T-230 del año 2024. Esta sentencia trató uno de los aspectos procesales que se encuentran regidos por nuestra legislación procesal civil en el tema de medidas cautelares que en los términos de esta sentencia, nuestra ley del juicio civil, permite que en esta actuación que se adelanta a instancia de la instrucción penal puedan tener lugar aquellas cautelas que precisamente hacen parte de este elenco procesal que conforman las medidas que se adoptan en el rito civil. Para dicha, digamos, inicio de este diálogo es importante, pues entonces, primero que tengamos presente cuáles fueron de pronto el contexto fáctico que en materia de medidas cautelares fue estudiado en la Corte con ocasión de esta sentencia T-230 del año 2024. En esta providencia, los hechos fácticos, digamos, relevantes que se giraron en torno al tema de las medidas cautelares los podemos apreciar en el siguiente orden.
El caso giró en torno a lo que aconteció frente al desarrollo cautelar en un incidente de reparación integral que se adelantó con posterioridad al juicio penal. En dicha actuación, las decisiones que fueron proferidas por los jueces de primera y de segunda instancia con ocasión a la posibilidad o no de decretar medidas cautelares en esta inscripción se resumen de la siguiente manera. De las instancias, se indicó que en este tipo de actuaciones en las que concurren el inicio del incidente de reparación integral, las medidas cautelares deben tener lugar si y solo si se solicitan de manera concomitante con el inicio de dicho trámite de reparación integral. De la misma manera, se consideró pues que en el trámite tanto de la primera y la segunda instancia que en este tipo de actuaciones estaba proscrito el decreto cautelar y para dicha finalidad se hizo mención a la sentencia CTP 13742 del 2018 de la Sala de Casación Penal. De la misma manera, se indicaron también en las instancias que el incidente de reparación integral no era una instrucción a partir de la cual pudiera tener aplicación la integración normativa que está prevista en el artículo 25 de la Ley 906 del 2004, de manera que en ese orden argumentativo, pues para los jueces que resolvieron ese caso, pues no tenía lugar la aplicación de la normatividad civil frente al tema de las medidas cautelares. Esa fue la situación que originó el análisis y el estudio precisamente de la sentencia T230 del 2024 con ocasión al Instituto de las Medidas Cautelares. En ese orden, la Corte en esta sentencia T230 del 2024 hizo o utilizó, digamos, estos cuatro argumentos centrales para efectos de ir, digamos, confeccionando la decisión a través de la cual pues, la Corte indicó que sí era posible esa revisión normativa y que las cautelas previstas en la legislación procesal civil sí tenían aplicación en el incidente de reparación integral regulado en la Ley 906. Para dicha finalidad, pues la Corte lo primero que indicó es que el incidente de reparación integral es de naturaleza civil. Con ocasión de la sentencia que fue citada por los funcionarios de instancia, la Corte hizo memoria acerca de que la misma corporación tenía también otras sentencias a partir de las cuales la Sala de Casación Civil había indicado precisamente que en estos incidentes de reparación integral el juez debe adoptar las medidas pertinentes para evitar la insolvencia de la persona que ha sido condenada. Además, también la Corte pues, hizo una explicación de lo que es la naturaleza jurídica del incidente de reparación integral y además hizo también referencia a los argumentos respecto al tema de la perspectiva de género que también nos sirven como fuente normativa para efectos de determinar que sí proceden las medidas civiles en el trámite del incidente de reparación integral. Cuando la Corte empezó a ofrecer las razones para explicar la naturaleza de este incidente, indicó que en concreto la obligación conduce precisamente al operador para que adopte todas aquellas medidas que considere pertinentes para materializar una reparación pronta, integral y efectiva. De la misma manera, la Corte también nos indicó lo siguiente. Nos dijo que para efectos entonces de tener en cuenta cómo se aplican las medidas cautelares en el incidente de reparación integral, es importante primero pues tener presente que el mismo código, la misma legislación procesal penal en sus artículos 92 y siguientes contiene también un catálogo o un plexo normativo que nos habla de aquellas medidas cautelares que tienen lugar a instancia de la actuación penal. Dice la Corte entonces en esta sentencia que cuando dichas medidas no resulten efectivas por las condiciones particulares del presente caso o porque con ocasión, digamos, de la naturaleza o de las circunstancias propias de la víctima o cuando el caso amerite un análisis a través de la perspectiva de género, tenemos que tener en cuenta, además de este plexo normativo de las cautelas de los artículos 92 y siguientes, todas aquellas que están contempladas en la legislación civil. Y puntualmente la Corte entonces empieza a avanzar en su construcción argumentativa para indicarnos que
en el incidente de reparación integral es posible que tenga aplicación el artículo 590 del Código General del Proceso. Con dicho propósito, la Corte empieza a establecer que precisamente en esta norma se encuentra un conjunto de medidas cautelares que se han, digamos, reseñado por parte de la doctrina como las medidas innominadas o discrecionales. Estas medidas tienen como propósito legislativo precisamente propender por la protección de los derechos de la persona frente a la cual se va a conceder la reparación, impedir cualquier ineficacia de la pretensión indemnizatoria o restitutoria o digamos de reparación, prevenir los daños, asegurar la efectividad precisamente de la reparación integral. Estas razones a partir de las cuales se ha venido construyendo o edificando el tema de las medidas cautelares innominadas en el artículo 590 es lo que a la Corte también le permite entender que dentro de este cuerpo, dentro de este conjunto de medidas innominadas, cabe o tiene lugar, como expresamente lo dice la sentencia, todas aquellas medidas simbólicas, no pecuniarias y de no repetición, es decir, medidas de reparación. Este es uno de los aspectos centrales y más importantes de esta sentencia de la Corte Constitucional, porque en materia de reparación, memoremos que las medidas simbólicas, no pecuniarias y de repetición constituyen precisamente otro elenco de garantías que se ofrecen como reparación ya cuando uno está decidiendo precisamente los aspectos que se contraen a los temas indemnizatorios a través de los cuales se procura reparar a esa víctima. Entonces la Corte de manera valiente, si se quiere, adopta, digamos, este contenido normativo del artículo 590 para indicarnos que este conjunto de cautelas que tienen lugar al inicio del proceso del incidente de reparación integral también pueden implicar todas aquellas medidas, vuelvo y repito, simbólicas, no pecuniarias y de no repetición, que también tienen lugar en la definición del trámite final de la parte resolutiva del incidente cuando ya se reconocen precisamente cuáles son las medidas que se van a ofrecer a la víctima para efectos de poder establecer la efectividad de la reparación integral. Este punto es verdaderamente importante porque precisamente nos abre, como nos dice la presentación de este diálogo, todo un multiverso cautelar. ¿Por qué? Porque no solo tenemos de presente, digamos, la medida que está reglada en el artículo 590 de la inscripción de la demanda, sino que además para echar mano de todas estas cautelas innominadas, la Corte nos dice, hey, vamos a llenar el contenido normativo de esta disposición para efectos de que todas estas cautelas innominadas también estén relacionadas con todas estas medidas de reparación simbólica, con todas estas medidas no pecuniarias y con todas estas medidas que nos invitan a la no repetición. Es decir, que cuando se dé apertura o se puede iniciar un incidente de reparación integral, la misma Corte Constitucional habilita a que desde el principio puedan adoptarse todas estas medidas que eventualmente tendrían una definición o una resolución solo hasta el momento en el que se concretan cuáles son las medidas que se van a decretar en favor de la víctima. Entonces, este es un paso bastante importante en el tema de las medidas cautelares que en efecto pueden tener lugar en el incidente de reparación integral, precisamente porque la Corte considera que atendiendo al contenido normativo de este artículo 590, todas estas cautelas pueden tener lugar desde el inicio de la actuación que se contrae a este incidente de reparación integral. Esto, la verdad, digamos, es de lo más novedoso que trae la Corte frente a este tema o a este instituto de estas cautelas. Ahora bien, cuando la Corte aborda el tema también del incidente de reparación integral, pues lo primero que nos dice es que es un trámite de naturaleza eminentemente civil. ¿Qué tenemos entonces nosotros como derivados normativos a partir de estas consideraciones? Frente a lo que, digamos, se contrae el objeto del diálogo, que es el tema de las medidas cautelares. Nos dice la Corte entonces en esta sentencia, en efecto, su naturaleza es civil y la modalidad de la responsabilidad que lleva impresa este incidente es de naturaleza extracontractual regida por el artículo 2341 y siguientes de la Ley Civil.
De la misma manera, la Corte nos indica también que precisamente en este incidente, teniendo en cuenta la motivación que se dio frente a los argumentos que ya explicamos, precisamente el juez debe adoptar todas aquellas medidas que estén dirigidas a garantizar de manera efectiva el derecho de la reparación de la víctima. Ahora, la primera de pronto observación que tiene o puede darse de pronto en el trámite es, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Estas medidas las podemos decretar de manera oficiosa o tenemos que esperar la solicitud de parte? Lo anterior, pues teniendo en cuenta que la Corte nos dice, hey, esto es un incidente de naturaleza civil y en principio en materia civil digamos que todas las actuaciones son rogadas. Sin embargo, guardando coherencia precisamente con lo que la Corte viene ofreciendo acerca de lo que debe ser el trato para el tema de las cautelas cuando estamos en situaciones como las descritas frente a la víctima del caso concreto y que además involucra también temas de análisis a través de la perspectiva de género, pues podemos acudir precisamente al artículo 43, numeral 4 del Código General del Proceso y entender que a partir de esta norma, la facultad que tiene el juez para investigar o auscultar cuáles son los bienes del deudor nos permite colegir entonces que esta actividad incluso puede ofrecerse de oficio por cuenta del juez que está adelantando el incidente de reparación integral, es decir, tanto por petición de parte como por solicitud oficiosa. Ahora bien, aquí también es importante indicar que precisamente teniendo en cuenta pues el caso concreto, cuando nos encontremos adelantando el incidente de reparación integral, pues de manera, digamos, aterriza en el caso, yo puedo determinar si de pronto la solicitud de las medidas resulta ser insuficiente para efectos de poder garantizar esa reparación integral, de manera que si yo veo que este catálogo que me están pidiendo a mí, de pronto solo se circunscriben a unas medidas de embargo, una medida de secuestro, y yo puedo de pronto ampliar los poderes oficiosos para efectos de establecer que otro tipo de patrimonio, que otro tipo de actividad o que otro tipo de garantías tiene el deudor, pues puedo echar mano de esta norma para que de manera oficiosa yo pueda empezar a escultar cuáles son realmente todas las garantías que tiene la víctima para efectos de que pueda garantizarse desde el punto de vista cautelar una adecuada reparación frente al daño que le fue causado. En este orden también pues es importante que cuando nosotros estemos en el tema del decreto, de las medidas cautelares, digamos, tienen unos pasos: petición, decreto y práctica. Cuando yo estoy en cada uno de estos pasos, entre otros, pues tengo que tener presente precisamente los principios de legalidad y sospecha del deudor, que son algunos de los, digamos, fundamentos normativos transversales de las medidas cautelares. En el principio de legalidad, pues simplemente memorar que se trata pues de que la actuación o de la medida o de la cautela esté arreglada por la ley, porque digamos el juez, pese a esa amplitud que tiene y que le brinda las medidas de pronto innominadas o discrecionales, pues no es que tenga la facultad de empezar a sacarse de la manga, expresión, cualquier tipo de prevención cautelar que se le ocurra, porque las medidas, pese a que son innominadas, pues no quiere decir que no tengan reglamentación en la ley. La misma ley es la que tiene que darle facultad al juez para decir, oiga, este tipo de medida puede tener lugar en el caso concreto que usted está estudiando. Y frente al criterio de sospecha del deudor, pues digamos que este se trae a cuento precisamente porque una de las hipótesis fácticas del caso que trabajó la Corte fue, digamos, la advertencia que tuvieron los jueces de instancia frente a la distracción de bienes y la venta o la disminución del patrimonio que estaba teniendo precisamente ahí la persona que debía garantizar la reparación a la víctima. Este principio de sospecha del deudor simplemente pues va a indicar que lo que quiere decir es que tiene lugar precisamente de manera preventiva, porque pues en el eje transversal de la legislación civil pues digamos hay una suerte de sospecha de que el deudor digamos siempre va a tender a eludir el pago que le corresponde. Dicho esto, también es importante pues memorar lo siguiente antes de pronto de que nosotros empecemos a abordar algunos temas concretos frente a lo que son las medidas innominadas en materia civil, la vigencia, lo que tiene que ver con las medidas innominadas. Me parece prudente que tengamos pues certeza acerca de cuáles son las tipologías de los daños a los que yo puedo llegar a acceder cuando estoy adelantando el incidente de reparación integral, porque en la medida en que yo conozca la naturaleza del daño, posiblemente la prueba que necesito para efectos de tenerlo acreditado, así como la cuantía respecto de la cual se va a decretar la indemnización o la reparación de este daño, pues yo puedo ampliar mi horizonte y empezar a establecer cuál realmente es la medida que se me adecua mejor a mí para efectos de poder garantizarle a la víctima una mejor reparación en tratándose pues de este incidente
de reparación con ocasión también a lo que tiene que ver con el decreto cautelar para garantizarle pues que no se trate simplemente de una petición que se quede de pronto en una ilusión para la víctima. Como la Corte nos indica que este es un incidente de naturaleza civil, la tipología de los daños que en este momento tiene el ordenamiento civil son los siguientes: daños materiales, daños inmateriales, pérdida de oportunidad y afectación a derechos fundamentales. Aquí un comentario, de pronto, entre un paréntesis, este mismo catálogo también lo podemos encontrar dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa, solo que de pronto allá tienen otro tipo de reglas para efectos de la tasación y para efectos de pronto, digamos, de indicar cómo es que se puede establecer la cuantía ya cuando estamos concretando materialmente el monto de la indemnización. Pero como la Corte acá nos dice que es un incidente de naturaleza civil, pues debemos hacer, digamos, caso a la estructura orgánica de nuestra rama judicial, y para los efectos del precedente, pues si es un incidente de naturaleza civil, lo más aconsejable pues es que tengamos en cuenta cuál es el referente de la Sala de Casación Civil en estos aspectos, porque nos encontramos precisamente dentro de la jurisdicción ordinaria, dentro de un asunto que es de naturaleza civil, como bien nos lo explicó la Corte en esta sentencia de 230. Ahora bien, estos daños materiales tienen una división, se dividen tanto en daño emergente como en lucro cesante. La definición de estos daños las encontramos nosotros en los artículos 1613 y siguientes del Código Civil. El daño emergente básicamente consiste en todos aquellos gastos que tiene la víctima con ocasión de ese daño que le fue irrogado. Estos gastos o este daño emergente pueden provenir de la lesión que tenga la víctima, bien sea en su persona o bien sea en los bienes que son de su propiedad. ¿Cómo sabemos nosotros o cómo podemos determinar nosotros o cuál es la prueba que nos sirve a nosotros para saber efectivamente si estoy en presencia o no de un daño emergente derivado de una lesión a la persona o de un daño emergente, derivado de una afectación a bienes? Bien, en este momento digamos que no hay una indicación probatoria al respecto, sino que simplemente es un tema de libertad. Lo que tenemos que tener presente es que todas estas pruebas sí deben estar dirigidas a concretar lo que es la certeza del daño, incluso cuando se trata de un evento de un daño futuro. Me explico. Cuando ocurre un daño a la víctima, pensemos de pronto en una lesión corporal, todos los gastos de atención médica, todos los gastos de farmacología, todos los gastos de transporte para ir a las citas, todos los gastos que yo pueda tener para la recuperación, terapias, que pueda demostrar a través, digamos, de alguna documental, alguna referencia testimonial, alguna referencia de un interrogatorio, alguna, digamos, dictamen pericial que a mí me pueda dar luces acerca de realmente que son gastos que están relacionados con el cuidado, con la mejoría o con la atención clínica de esa afectación que yo tuve, pues puedo tenerlos precisamente como daño emergente derivado de la lesión que me causaron a mí. En ese orden, pues los valores que me arrojen a mí estas pruebas, facturas, cuentas de cobro, eh, o cualquier otro de pronto documento contable que me diga a mí, a la víctima se le causó como consecuencia de todos estos gastos X valor de dinero, pues ese es el valor que yo voy a tener por daño emergente con ocasión a la lesión de la persona. Ahora, es importante también tener en cuenta de que la certeza de esos gastos futuros pues también debe estar precisada de manera concreta en el proceso. Es decir, si con ocasión a la atención que a mí me están ofreciendo para efectos de mi recuperación por la lesión que me causaron, yo tengo que acudir por prescripción médica, por determinación del tratante, porque de pronto sí la naturaleza del tratamiento que me está indicando nos da la convicción de que además de lo que yo ya he gastado con ocasión de esos, con posterioridad voy a requerir la atención o ayuda de perdón, de una enfermería, ayuda o alguna participación frente a suministros clínicos o médicos, algún tipo de
insumo que yo requiera con posterioridad a la fecha en la que yo estoy analizando la concreción del daño, pues estos gastos que sí van a tener certeza porque en efecto voy a tener que contratar la enfermera, porque en efecto voy a tener que gastar más transportes, porque en efecto voy a tener que adquirir dicha medicación, pues también pueden hacer parte dentro de los rubros que nosotros podemos reconocer por daño emergente. Ahora bien, con ocasión a la lesión a los bienes que pueda sufrir los bienes de la víctima. Nosotros aquí tenemos entonces que con ocasión a esto, la documental, la pericial, algún documento técnico derivado de pronto de la misma concesionaria donde esté nuestro vehículo, de la misma origen del productor o de aquella consecuencia, digamos, a partir de que yo pueda establecer que en efecto lo que yo lo que yo gasté con ocasión de esa reparación también puede serme reconocible. Es decir, si me averiaron, por ejemplo, el vehículo y yo le pagué en la reparación X cantidad de dinero, esa factura pues también me sirve a mí para que me reconozcan ese daño emergente. Ahora bien, ¿qué sucede de pronto con este tema de las cotizaciones y demás? Si yo voy a la concesionaria y tengo certeza real de que efectivamente ese es el valor que a mí me va a costar la reparación, pues también lo puedo tener como precisamente un daño emergente futuro, porque en todo caso eso es lo que me va a costar a mí la reparación, pese a que yo no he sacado de mi bolsillo los dineros para que tenga lugar este tipo de actuación reparativa sobre mi bien. Aquí una observación de pronto, este documento, digamos, no puede ser cualquier cotización que yo vaya y de pronto se la pida a un particular, que se la pida a una persona que de pronto no tenga la manera de acreditar de manera, digamos, concreta realmente que este daño o que esta cuantificación que yo haga con esta cotización realmente corresponda a lo que podría ascender el valor de la reparación de este daño que fue causado a la víctima en sus bienes. Entonces se trata pues que tengamos como un poquito de un poco más de ojos abiertos y que no simplemente empecemos a emitir cualquier tipo de cotización que nos hagan frente de pronto a lo que puede determinarse el valor en connotación de la reparación a la que puede llegar un bien que haya sido lesionado de la víctima. En el tema del lucro cesante también es importante pues que tengamos nosotros presentes que la misma circunstancia se presenta respecto del daño emergente, es decir, también puede originarse un lucro cesante por una lesión a la persona o por una lesión a los bienes, una afectación a los bienes de la víctima. Para poder, digamos, dictaminar qué es, cómo puedo yo demostrar que efectivamente se me causó a mí este lucro cesante, pues la misma Corte nos ha venido indicando que pues la valoración o la incorporación probatoria es libre. Generalmente, digamos que lo que nos facilita a nosotros para efectos de determinar este daño, pues es un dictamen de una pérdida de capacidad laboral, un dictamen de pericial o cualquier otro documento que nos permita indicar precisamente que este lucro cesante, que digamos consiste en toda esta ganancia que yo voy a dejar de percibir a futuro, también tiene que ser objeto de reparación. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay una lesión a la persona. El lucro cesante es cuando yo pierdo mi capacidad productiva como persona, derivada de la lesión también que a mí me causa. Entonces, volvemos al mismo ejemplo, que yo tengo una lesión corporal derivada pues de un delito de pronto que me infringieron. En este orden, pues si esa lesión me representa a mí un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, eso quiere decir que yo ya no voy a tener la misma capacidad, ni la misma fuerza, ni la misma aptitud para poder desempeñarme, de manera que pues en este evento lo que nos dice la jurisprudencia de la Corte es que hay lugar a reconocer ese lucro cesante. Ahora bien, digamos que para efectos entonces de determinar también cuánto es el monto que yo tengo que tener presente para calcular esto, pues para eso, entre otras, nosotros podemos revisar la sentencia que estamos citando en este momento, entre otras la C4322 del 2020, porque allí la Corte condensa cuáles las fórmulas que se utilizan para efectos de que yo pueda aplicar. Estas fórmulas, si son, digamos, un tema estándar en la jurisprudencia, entonces simplemente es de reemplazar los valores a través de los cuales nosotros vamos a calcular el tema del lucro cesante, teniendo en cuenta también los porcentajes de pérdida de capacidad laboral para reemplazar cada uno de esos ítems que se observan en las fórmulas que trabaja la Corte, y pues ello nos arrojará el valor tanto consolidado como futuro, y pues ahí nosotros ya vamos determinando realmente cuál es el efecto o la determinación ad valorem de lo que corresponde a este rubro indemnizatorio.
Cuando la lesión se causa a unos bienes para efectos de determinar el lucro cesante, lo primero que hay que tener en cuenta es realmente si este bien estaba sometido a alguna actividad económica, si a partir de este bien la víctima obtenía algún provecho o algún rédito. En este orden, pues también nos sirven a nosotros los dictámenes periciales o cualquier otra, digamos, prueba que nos dé cuenta de que efectivamente el bien estaba siendo objeto de alguna explotación económica. Y para los cálculos, pues si efectivamente puedo tener incluso en cuenta algunas valoraciones del mercado, algunas fórmulas que se presenten frente a la naturaleza propia, si está dedicado al transporte, si está dedicado a los temas de arriendo. Cada una de estas particularidades del caso y de la explotación de bien, pues nos va indicando a nosotros realmente cómo podemos determinar el alcance o la determinación también cuantitativa de este lucro cesante cuando viene una afectación a estos bienes de la víctima. Aquí es, digamos, importante indicar lo siguiente. Por ejemplo, que la víctima sufrió unas lesiones personales y como consecuencia de esas lesiones o como consecuencia de pronto del delito, en las circunstancias en que hubiera ocurrido, también se afectó de pronto el vehículo a través del cual la víctima, por ejemplo, se dedicaba a una actividad informal del servicio de transporte. Esta actividad informal de servicio de transporte, como no está arreglada y no tiene, digamos, un amparo en el ordenamiento vigente, no se trataría de una actividad lícita y por más de que de pronto fuera la fuente informal de ingresos de la víctima, pues no podría reconocerse como lucro cesante pese a que haya una afectación en el bien de la víctima, porque lo importante es que esta bien siempre esté relacionado con una actividad lícita que permita generarle de manera lícita, valga la redundancia, la explotación económica a la víctima. Pasamos entonces a lo que son los daños inmateriales. Estos daños inmateriales, digamos que están subdivididos también en lo que es el perjuicio moral y el daño a la salud o a la vida de relación. El daño moral es todas aquellas aflicciones, congojas, tristezas que de manera interna repercuten en la víctima como consecuencia de la infracción del delito. Estas afectaciones internas para efectos de su tasación se manejan de manera discrecional o de arbitrio judici por parte del juez. En este momento, digamos que hay una tendencia de la Sala de Casación Civil a establecer una suerte de baremos para efectos de indicar cuáles son, digamos, los valores máximos para que esta discrecionalidad del juez nunca vaya por encima de los topes que ha fijado la Corte. Tenemos nosotros como referencia de esta indicación la sentencia CC 5686 del 2018 y el auto AC 046 del 2023, donde la Sala de Casación Civil nos dice, hey, la suma máxima que se puede reconocer por perjuicio moral es 72 millones de pesos. En este momento, digamos, es la cifra límite. De manera que, pues, la invitación que nos hace la Corte es que no toda condena o toda indemnización por este rubro necesaria automáticamente debe llevarse a esta cifra, sino que pues obviamente este es el límite máximo que, digamos, podría tener el juez cuando esté concretando el tema de la reparación. Y también es importante indicar que para efectos de la acreditación de este perjuicio moral solo existe una presunción cuando se trata de muerte de los seres queridos, es decir, de pronto cuando la víctima, como consecuencia también de la circunstancia que origina la apertura del incidente de reparación integral, pierde un ser querido, pues digamos que ahí no habría que demostrar la existencia del daño porque este se presume. Esta presunción de seres queridos solo tiene incidencia frente al primer grado, es decir, de padres a hijos y de hijos a padres. En el tema de los otros familiares, hermanos, tíos, abuelos, primos, sobrinos, ya digamos que la Corte no amplía el tema de la presunción, sino que simplemente requiere del apoyo de otro tipo de prueba para efectos de establecer que toda esta congoja, toda esta tristeza, toda esta aflicción que puede sentir de manera interna la víctima, pues tiene el carácter de resarcible. En ese orden, pues digamos, también es importante de pronto que nos apoyemos en alguna declaración de otras personas cercanas a la víctima, de algunas otras personas que hagan parte del contorno de los amigos o que nos puedan dar cuenta precisamente de cómo era la relación que tenía la víctima con relación pues a la persona que se indicó, pues falleció siempre y cuando no esté, vuelven, y repito, en este grado de papá, hijo, hijo, papá.
Indicar entonces que aquí es importante hacer una distinción en lo que es el daño moral y el daño a la vida de relación. Ambos son inmateriales, pero la diferencia de esto está en que la vida de relación siempre tiene que tener un origen en alguna situación que cause un perjuicio en la integridad o en la humanidad de la víctima. Esta, digamos, ha sido la indicación de la Corte cuando ha, digamos, establecido que el tema de la afectación física y corporal que tiene que tener la víctima es el punto de partida para efectos de que yo pueda establecer si realmente hay una afectación o no a la vida de relación. Porque la vida de relación son todas esas limitaciones a las actividades sociales que tiene la víctima con relación a la normalidad de su vida cotidiana. Salir a caminar, salir a correr, salir a ejercer alguna actividad lúdica, recreativa, ir a disfrutar alguna comida agradable para la víctima o algún otro tipo de recreación, son, digamos, las repercusiones que tiene este rubro indemnizatorio. Entonces, no solo se trata de que la víctima nos diga que ya no puede caminar, que ya no puede correr, que ya no puede ir a comerse su helado, que ya no puede disfrutar de los atardeceres, que ya no puede tener eh, mm, normalidad o cotidianidad de sus actividades diarias, sino que el punto de origen es que la víctima haya tenido una afectación en su salud. ¿Por qué? Porque precisamente todas estas actividades de la vida exterior están relacionadas con la posibilidad funcional y orgánica óptima de la víctima, pues cuando hay una afectación a la salud, la Corte presume también que en efecto se ocasionó este tipo de daño. Ahora, este daño también, ¿cómo yo puedo entender lo que está acreditado dentro del proceso? Esto sí, digamos, aunque la Corte no nos lo ha dicho de manera expresa, en los escenarios en los que se ha reconocido esta vía de relación siempre hay un tema de unas secuelas, es decir, que se puede ver, digamos, en la determinación clínica de algún documento que en efecto la lesión que le causaron a la víctima le va a generar secuelas indistintamente si son permanentes o transitorias. Este es como el punto de partida para efectos de que yo pueda tener determinado cuál es el perjuicio a la vía de relación. Para efectos de su determinación o concreción ad valorem, pues entre otras, la sentencia CC 562 del 2020, la Corte también nos ha venido indicando, hey, por este rubro, el máximo que vamos a reconocer son 90 millones de pesos. Pero para llegar a esa cifra, pues realmente tiene que tratarse de un caso de, digamos, de extrema delicadeza frente a lo que es la vía de relación de la víctima. Este caso que trabajó la Corte fue por un tema de un derrame de hidrocarburos que, digamos, arrasó casi con toda una población por ahí aledaña. Entonces, con ocasión de eso, la Corte dijo, hay eventos en los que realmente esta vía de relación de la víctima se encuentra tan afectada, mucho más allá de estas actividades cotidianas, que también implican pues que el monto puede ascender hasta los 90 millones de pesos. Otro de los perjuicios reparables dentro de la tipología de los daños de la responsabilidad civil o de la esfera civil es el tema de la pérdida de la oportunidad. La pérdida de la oportunidad, digamos, es como ese chance que no tuvo la víctima de concretar alguna circunstancia que tenía próxima a cumplirse. El resarcimiento, digamos que sí es discrecional. La única sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ha condenado por este rubro es la CC 456 del 2024 y en esta sentencia la Corte nos indicó que si bien es una facultad discrecional, esa facultad discrecional la ligaba en el caso a lo que pidió la parte, que fueron 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Frente a la pérdida de la oportunidad, digamos que para efectos de demostrarse cuál es la manera en que puede tener lugar su acreditación, la Sala de Casación Civil solo ha abordado el tema desde el punto de vista de los escenarios médicos a partir de la imposibilidad que tiene la persona de tener una chance, una mejoría en la recuperación de su estado de salud. Entonces, digamos que este rubro, la verdad, aunque está catalogado dentro de las tipologías de daños, yo no lo vería como muy claro ya en el tema del incidente de reparación integral, salvo que de pronto por las mismas oportunidades, de pronto por las mismas concreciones que se vayan adelantando en el tema del incidente, pues tenga lugar algún tipo de análisis relacionado con esa privación de la oportunidad de que la víctima tenga una mejoría en su estado de salud.
casos que se pueden presentar, claro que sí, pero digamos que en la generalidad de pronto aunque puede reconocerse, pues digamos sería la verdad muy esporádica su concreción dentro del incidente. Y finalmente tenemos nosotros lo que es la afectación a los derechos fundamentales. Este tipo de rubro también es de determinación o de cuantificación discrecional. La única sentencia también de la Sala de Casación Civil que ha abordado el tema de condena concreta por esta categoría de derechos es la CC 197 del 2014 y en ese entonces pues la Corte nos dijo que se tasaba hasta en un máximo de 20 millones de pesos. Aquí de pronto hacer una indicación. Cuando la Corte estudió el tema y nos indicó que efectivamente había una afectación que podía ser resarcible dentro de la tipología de daños para esos derechos fundamentales, pues la primera inquietud que se nos viene a nosotros, pues es que cualquier afectación que tenga con nosotros, pues va a tener directamente relación con derechos fundamentales, a la salud, a la intimidad, al buen nombre, o a cualquier otro catálogo de ese plexo que nosotros encontramos tanto en la Constitución como en la misma jurisprudencia de la Corte. La regla distintiva que la Corte nos dice, hey, para que no caigamos en eso, es entonces que nosotros podamos determinar que el efecto o la consecuencia del daño no quepa en ninguna de estas otras categorías. Porque si nosotros tenemos una afectación por lo menos derivada de un lucro cesante por una lesión a la persona, pues sabemos efectivamente que es vulneración al derecho fundamental a la salud. Entonces nos dice la Corte, hey, cuando esa afectación no esté ligada con ninguna de las anteriores categorías, ahí tiene lugar precisamente el reconocimiento de esta categoría que también la Corte ha manejado de manera independiente y autónoma frente a lo que es la tipología de los daños. Bueno, entonces, hecha esta explicación y visto pues como este panorama para efectos de que nosotros podamos tener presente cuáles son esos daños que yo puedo ordenar o disponer en el incidente de reparación integral, cuáles son las maneras en que yo puedo tenerlos por establecido y sobre todo cuál es la manera también en la que yo puedo establecer cuál va a ser la cuantía a partir de la cual pueda tener lugar este tipo de reparación, pues sí es momento entonces de abordar cuáles son esas medidas o cómo yo puedo empezar a determinar cuál es la cautela más adecuada. Para dicha finalidad, pues digamos, en este momento apropiado indicar que las cautelas precisamente que se encuentran dentro del Código General del Proceso, dentro de la norma del juicio civil, se distinguen por lo menos en dos grupos, cautelas nominadas y cautelas innominadas. Las cautelas nominadas son aquellas que se contraen al embargo, al secuestro y a la inscripción de la demanda. Las innominadas son aquellas que tienen que ver, como nos lo dijo la Corte en esta sentencia T230 del 2024, perdón, todas aquellas que también tengan que ver con medidas de reparación. Además, son aquellas que no están previstas o, perdón, que no tienen una nominación o una nomenclatura concreta en la ley, pero que sí están permitidas por el legislador, como ocurre precisamente con la autorización que el artículo 590 del Código General del Proceso nos permite establecer para efectos de determinar las cautelas que se relacionan con estas innominadas o discrecionales. Tenemos entonces nosotros, por ejemplo, que en adelantado nuestro incidente de reparación integral, efectivamente nosotros vemos que de pronto la víctima nos ha solicitado perjuicios por daño emergente, por lucro cesante, por daño moral y por daño a la vida de relación. Entonces, dependiendo también de lo que nosotros podamos encontrar en el caso, lo que nos dice la Corte es, ojo, primero hay que echar mano a estas medidas que se encuentran en el artículo 92, que es la primera norma, pues porque estamos en el escenario penal. Si de pronto los embargos o los secuestros no tienen, digamos, la efectividad porque de pronto la persona responsable de la indemnización o de la reparación no cuenta con bienes, pues nosotros podemos entrar a mirar aquí si estas medidas innominadas. Para dicha finalidad, digamos que aquí lo que hay que tener relevancia es que aquí no hay como un catálogo que nosotros podamos decir son estas medidas precisamente las que encontramos en tal artículo, en tal norma, o en tal resolución o en tal disposición normativa. Aquí precisamente viene un espacio de discrecionalidad para que nosotros como funcionarios podamos empezar a establecer cuál de ese tipo de medidas que me autoriza 1590 puede, por ejemplo, tener lugar en este incidente de reparación, incluidas, vuelvo y repito, como lo dice, digamos, con pasos agigantados la sentencia,
todas estas medidas simbólicas, garantías de no repetición y que estén dirigidas precisamente a preservar el tema de la reparación integral. Por ejemplo, supongamos que en un caso de violencia, estamos en presencia de una situación que amerita la aplicación, el análisis de la perspectiva de género. Y supongamos que dentro del ambiente se trata de dos personas que son artistas, que ambos se dedican al tema del arte, y resulta que por las condiciones de pronto en las que se haya cometido los temas de violencia, el señor es el que, digamos, tiene rédito de las obras que realiza la señora y en este momento de pronto está exhibiendo uno de los objetos más importantes de creación de la mujer. En ese orden, de pronto, una de las medidas innominadas que pueden estar encaminadas para efectos de que yo pueda establecer una garantía desde el inicio de la reparación integrada, podrían estar todas direccionadas, digamos, a a propender que por lo menos cualquiera de los recursos que estén siendo destinados con ocasión de esa exhibición vayan directamente a la constitución de una fiducia en favor de la señora, vayan directamente de pronto a la cuenta del depósito del juzgado, o simplemente que si no hay manera de controlar de pronto alguna manera, algún ingreso que pueda tener la señora derivada pues de esta situación, pues también de pronto se mantenga o se restrinja la actividad publicitaria o económica que tenga pues esta posible obra, de pronto que se ordene algún tipo de cesación en su exhibición o que de pronto sea expuesta de pronto en algunos otros lugares a los cuales de pronto la víctima pueda tener un mayor acceso para efectos de que pueda tener control también de todas estas circunstancias que al final pues van a redundar precisamente en algunos insumos que nos van a permitir a nosotros poder entender que estas medidas innominadas también tienen, digamos, esa destinación para efectos de que pueda procurarse una mejor reparación para efectos de la víctima. Para concluir, yo creo que la invitación que la Corte nos hace con esta sentencia es básicamente, o está dirigida, perdón, a que empecemos a implementar este artículo 390 y sobre todo que tengamos de presente que estas medidas innominadas pueden constituir también medidas de reparación, también medidas simbólicas de todas aquellas, digamos, de las que nos ha dado cuenta el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y que, digamos, no nos circunscribamos nosotros solo al tema de las medidas nominadas que conocemos nosotros de manera clásica como los embargos y los secuestros. En este orden, pues yo creo que la Corte lo que nos dice es que tenemos la posibilidad en esta norma, artículo 590, un gran insumo normativo para que nosotros a partir de los hechos concretos del caso podamos empezar a establecer hipótesis cautelares con fundamento precisamente en esta sentencia 230 que nos permita a nosotros entender que si de pronto no hay bienes en cabeza del deudor, sí puedan existir otro tipo de circunstancias a través de las cuales nosotros podamos dirigir este tipo de decreto cautelar en favor de lo que pueda constituir al final del incidente una genuina reparación integral de la víctima. Finalmente, pues indicarles también un tema de lo que es la vigencia de estas medidas cautelares. Son dos de pronto los eventos. Uno, cuando está en vigencia la actuación y otro cuando ya tenemos concretadas las condenas que le vamos a reconocer a la víctima. Cuando ya tenemos esta decisión del final del incidente de reparación que nos dice a la víctima le corresponde tanto por daño material, tanto por daño inmaterial, lo que nos dice, digamos, la aplicación de estas normas que nosotros vemos, artículo 97 del Código General del Proceso, numeral 10, numeral 6, es que se puedan presentar estas circunstancias. La primera es que en vigencia de la decisión final, la cautela que nosotros hayamos decretado tiene un término, digamos, para que dure una vez finalizada esta decisión. Nos dice estas normas, que este es el segundo evento, el numeral 6 del 597, que la vigencia cautelar tiene un término de 30 días. Estos 30 días se los concede la ley a la víctima para que ella pueda ahí sí iniciar su proceso ejecutivo para efectos de poder tener la concreción de las condenas que le fueron reconocidas en este incidente de reparación
integral sin que, digamos, vuelvo y repito, sea solo en el escenario ejecutivo donde pueda tener lugar esta práctica cautelar, porque como lo vimos, la sentencia nos dice que es en el mismo incidente donde deben tener lugar todas estas actuaciones. Ahora bien, también puede que el incidente, pues no se ha presentado el caso, pero eventualmente está diseñado también en el tema normativo que pues tiene aplicación también, como nos lo dice la Corte, por un tema de integración dispositiva, es el que regla el artículo 64 de la Ley 1576 del 2002. Ahí nos dice que si un trámite está vigente y la medida cautelar dura 10 años decretada, pues después de este tiempo, las autoridades que tengan la custodia de estas medidas pueden, digamos, dejar de mantenerlas registradas y que en todo caso, si se requiere de pronto una prórroga, pues esta misma puede tener lugar por 2 ocasiones, cada una de estas por otros 5 años, siempre y cuando la autoridad judicial o administrativa que la decretó, pues le informe al destinatario de la cautela que la medida ha sido prorrogada o renovada. El otro evento también que se presenta es cuando de pronto se ocurre la desaparición del expediente, en términos de lo cual, pues lo que nos señala el artículo 597, se numeral 10, es que desaparecido el expediente, la cautela tiene una vigencia de 5 años, término después del cual el interesado puede acudir a la autoridad judicial para efectos de que pues él pueda lograr el levantamiento o que se aplique ya la no vigencia de este instrumento que se decretó a instancia de las medidas cautelares. Dicho esto, entonces creo que pues hemos agotado el propósito de la presente exposición o de este diálogo. Quedo entonces atentos por si hay alguna pregunta para que la podamos absolver en este momento. Doctor José Fernando, muchas gracias por su presentación y efectivamente pasamos al fragmento de las preguntas. La primera de ellas es la siguiente. En el incidente de reparación integral se aplican los términos perentorios del artículo 121 del Código General del Proceso, es decir, 1 año para la primera instancia y 6 meses para la segunda. Bueno, esta pregunta, digamos que no tiene aplicación, digamos, de manera directa. Lo que nos ha dicho nuestra jurisprudencia es que este término constituye no una imposición temporal obligatoria, sino que se trata de un evento que puede ser saneado. ¿Cómo se sanea? Si tenemos nosotros el cumplimiento del año y ninguna de las partes no dice nada, se entiende que hubo un saneamiento. O si, digamos, alguna de las partes también interviene para efectos entonces de indicarnos que haya una solicitud de la ampliación de ese término, también puede tener lugar dicha actuación. Es decir, esto también tiene un control de constitucionalidad. Esta norma se me escapa en este momento la sentencia, pero se las puedo citar con posterioridad. Pero digamos, la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Civil como de la Corte Constitucional frente a este término nos ha dicho, pues si bien que constituye una garantía, un plazo razonable, pues esta no es camisa de fuerza ni se trata de un término que con exactitud deba ser cumplido porque se trata de una circunstancia que puede tener sanamiento en el mismo lugar. De manera que pues sí es aplicable al tiempo en el que deba resolverse el incidente de reparación porque es una actuación que hace parte de la instrucción civil, pero que su determinación temporal no es, digamos, rigurosa en los términos que se ha, digamos, contemplado en el artículo 121. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es esta. La decisión de la Corte Constitucional cuando ordena nulitar la providencia que ya falló el incidente no es regresivo y perjudicial para las víctimas si no se dijo nada sobre la venta del apartamento del condenado. Em, Yo creo que también alcancé a tener una percepción parecida de pronto cuando leí la sentencia, porque digamos lo primero que uno podría pensar es, bueno, pues si ya nos indicó que el tema cautelar era procedente, ¿para qué retrotraer? Mejor que tenga aplicación de manera inmediata las cautelas que pueden tener lugar. Sin embargo, a mí me parece que la decisión de la Corte, pues lo que hace es guardar como una coherencia con todo su tema argumentativo interno. La Corte lo que quiere invitarnos es, oiga, desde el principio del incidente de reparación integral, pues las víctimas tienen derecho a que todo este elenco cautelar pueda ser decretado en su favor.
Luego, digamos que guardando la coherencia en la argumentación de la Corte, pues efectivamente la decisión de retrotraer el incidente de ese caso para que se inicie y en esa oportunidad, digamos, tengan lugar todas estas medidas que debieron decretarse durante la actuación de las instancias en la que se tuvo lugar este incidente, pues pueda realmente materializarse de conformidad con los argumentos que se ofrecieron en esta sentencia. Creo que también es una medida de pronto pedagógica para que podamos empezar como a morigerar y a tener una mejor intelección de cómo pueden tener estos efectos de la sentencia T230 en el tema del incidente de reparación que la Corte pues nos explicó en esta sentencia. Muchas gracias, doctor. Vamos con la tercera pregunta. ¿La naturaleza del daño a reparar es una guía para determinar la medida cautelar adecuada dentro del incidente de reparación integral? Sí, en efecto, pues como lo acabamos de ver en la exposición, en la medida en que yo tenga claro cuál es el daño que yo voy a reparar dentro del incidente de reparación, pues precisamente puedo establecer cuál es la medida más adecuada. Vuelvo y repito, si hay de pronto temas de lucro cesante, temas de daño emergente de pronto la persona que tiene que responder por este tipo de reparaciones a la víctima tiene ciertos bienes, se ocupa de cierta actividad, está ligado a ciertas circunstancias, pues yo puedo establecer realmente de pronto un embargo sobre los bienes si los tiene, o de pronto una medida denominada sobre la actividad que realiza, sobre el contexto en el cual se mueve la persona que tiene que responder, o el responsable o el acreedor de este tipo de condenas, pues yo voy a saber realmente si este daño que debo reparar o que me están pidiendo reparar, pues puede tener una mejor protección con ocasión de cada una de las diferentes medidas que fueron pues expuestas en este diálogo. Muchas gracias, doctor. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuáles son los incisos normativos del artículo 590 del Código General del Proceso que pueden aplicarse en el incidente de reparación integral? Bueno, yo creo que los incisos pueden aplicarse precisamente la inscripción de la demanda como media nominada en el literal B, que pues precisamente regula el tema de la hipótesis de los eventos de responsabilidad civil extracontractual, como nos lo indicó la Corte, es el evento que se maneja en el incidente de reparación. Y con mayor importancia el literal C, que es, digamos, donde yo creo que la Corte dirige toda su atención normativa para efectos pues, de que nosotros empecemos a implementar todo este multiverso cautelar que se puede originar a partir precisamente de estas medidas de innóminas o discrecionales que se encuentran previstas en el numeral, en el literal C, perdón, del 590. Gracias, doctor. Vamos con la última pregunta. ¿Puede prorrogarse el término de vigencia de las medidas cautelares decretadas en el incidente de reparación integral? Sí, por supuesto. Vimos ahorita sobre el último momento de pronto los temas de las vigencias y el respaldo normativo que hay en cada uno de estos escenarios. Yo creo que sí es posible, porque digamos no hay ninguna limitación desde el punto de vista de las normas civiles, para efectos de que una vez, digamos, terminado o antes de terminar la vigencia, incluso en este tiempo de los 30 días, la parte pueda solicitarle al juez que está instruyendo el incidente, pues que amplíe la vigencia precisamente cautelar para efectos, pues de que teniendo en cuenta las consideraciones del caso concreto, pueda ampliarse por otro tanto la medida cautelar que fue decretada dentro del trámite del incidente de la reparación integral. Nuestro agradecimiento especial al doctor José Fernando Ortiz Remolina por su generosidad, pues con la exposición que acaba de darnos, comprendemos la importancia de las medidas cautelares para garantizar la eficacia de los derechos objeto de controversia judicial, cualquiera que sea su linaje. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.